Saludos, estimados estudiantes. Hasta este punto ya hemos visto la teoría de cálculo vectorial, qué es un vector, qué es un vector en tres dimensiones y un poco de cómo se maneja el álgebra de vectores. Ahora lo que prosigue es hacer ejercicios aplicando esta teoría. Por eso vamos a hacer esta serie de ejercicios. Aquí tenemos tres ejercicios, el 1, el 2 y el 3. ¿En qué consiste? En realizar operaciones que involucran las propiedades que hemos visto. Por ejemplo, aquí dice 2 veces a. Quiere decir que al vector a lo vamos a multiplicar por 2. A más b, vamos a multiplicar el vector a más el vector b. A menos c, vamos a restar el vector a menos c. La magnitud de a más b quiere decir que vamos a sumar a y b, y a eso le calcularemos su magnitud. Y el inciso e, a la magnitud de a menos b, quiere decir que a la resta de a menos b le calcularemos la magnitud. Pues comencemos con los ejercicios. Bueno, una buena forma para empezar con esto sería entender gráficamente qué es un vector. Como habíamos visto, es un segmento de flecha dirigida. Por ejemplo, si habláramos del vector a, quiere decir que si aquí tenemos el plano y, el eje y, que mejor dicho, y aquí tenemos el eje x, el vector 3i más 4j sería un vector aproximadamente así, que tenga un valor de 3 en el eje x y un valor de 4 en el eje y. Este sería el vector a. Disculpen la letra. Mientras que el otro sería menos 2i más 6j. Quiere decir que sería un vector que tal vez estaría por aquí, en menos 2 en x. Y bueno, no está bien la escala, pero 6 en y. Si lo representáramos en un software un poco más especializado, sería algo así. Podríamos colocar un punto que estuviera en las coordenadas 3,4. Vamos a generar un punto en el origen para referencia y vamos a generar un vector. Y este vector que el software llamó u, yo le voy a poner vector a. Y listo, ese sería el vector a. Mientras que el vector b, si recordamos, tiene las componentes menos 2 más 6. Por lo tanto, sería aproximadamente aquí, en la coordenada menos 2,6. Y aquí estaría posicionado el vector. Vamos a ponerle el nombre correcto, el vector b. Así se mirarían gráficamente los dos vectores que tenemos acá, el vector a y el vector b. Vamos a borrar un poco este feo dibujo que hice. Ahora, el inciso a nos pide 2 veces a. Como recordaremos cuando vimos las propiedades del álgebra vectorial, lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 cada una de sus componentes. Quiere decir que el resultado sería 6i más 8j. Y ese sería el resultado del inciso a. Vamos con el inciso b. El inciso b es
A más B. Vamos a colocarlo aquí. A más B. Ahora, cuando tenemos una suma de vectores y tenemos los vectores expresados mediante sus componentes, lo único que hay que hacer es sumar la componente correspondiente a cada componente. Por ejemplo, en este caso, las componentes que son en X, que serían 3 y menos 2, se suman, mientras las que son en Y, o también dicho en J, se suman. Recordemos que I y J las pongo en negritos porque los vectores los representamos con negritas o con una flecha arriba. Entonces el resultado sería 1i o simplemente i más 10j. Este sería el resultado. Vamos a aprovechar el software para ver si esto es cierto. En el software lo único que hay que, como yo ya definí que la variable, que este vector se llama A y que este vector se llama B, lo único que tengo que hacer es colocar A más B. Y me genera un vector que dice 1,10, como podemos notar acá. Aquí se ve gráficamente cómo se miraría la suma de ambos vectores. Y miren, efectivamente, aquí dio 1 más 10 y a nosotros en la operación nos dio 1 más 10. El siguiente inciso es A menos B. A menos B. Bueno, un caso parecido a la suma, cuando hablamos de una resta, lo único que hay que hacer es restar los componentes correspondientes. En este caso sería 3 menos 2. Recuerden que es el menos de la resta y aparte el menos que ya incluye el 2 en la componente ni. Más, ahora restamos los componentes en y, que serían 4 menos 6 j. Lo que daría como resultado menos por menos más, entonces sería 5i menos 2j. Y este sería el resultado de la resta de ambos vectores. Vamos a usar el programa, ayudarnos en el programa para ver si es cierto. Como ya lo configuré de que el vector A y B tengan esos nombres, lo único que tengo que colocar acá es A menos B. Y me genera este nuevo vector que el software le puso por default V, que tiene coordenadas 5 menos 2, lo mismo que nos dio en la operación. Ahora, el siguiente inciso nos pide calcular la magnitud de A más B. Como nosotros ya tenemos la suma de A más B, lo único que hay que hacer es calcular su magnitud. ¿Cómo se calcula la magnitud? Utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como recordarán, es la suma del cuadrado de los catetos. Entonces esto sería, bueno, vamos a poner todo completo. La magnitud de A más B, la magnitud de A más B
la B en negritas por ser un vector. En el cuaderno, como es muy complicado estar remarcando con negritas, una buena opción solo es ponerle una flecha arriba para indicar que son vectores. Es igual. Ahora sí, aplicamos la raíz cuadrada. Como este es el resultado de A más B y la componente sería 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Esto daría como resultado la raíz cuadrada de 101, que es aproximadamente igual. Vamos a poner el símbolo de aproximadamente igual a, déjenme hacer el cálculo, 10.049. En teoría este es el resultado de la magnitud de A más B. Si usamos el software para comprobar, recordemos que el software le puso como nombre a la suma de A más B, le puso el vector U, que sería este. Lo único que tengo que hacer es decir la longitud del vector U y me da como resultado 10.05, prácticamente el 10.049 pero redondeado. Continuemos. El último inciso, como recordarán, era A menos B. Que va a ser igual. Como ya tenemos aquí en el inciso C la resta de A menos B, lo único que hay que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. La primera componente sería 5 más menos 2 al cuadrado. Esto quedaría como la raíz cuadrada de 25 más 4. Recuerden que el menos del menos 2 se volvió positivo al elevarse al cuadrado. La respuesta sería la raíz cuadrada de 29, que pasado a decimales es aproximadamente igual a 5.3851. Vamos a poner aproximadamente igual 5.3852. Comprobemos en el software si esto es cierto. Recordaremos que en el software la resta de A menos B, aquí la tenemos, la nombró como la letra V. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es poner longitud de V, 5.39, que es este valor redondeado. Y así estaría resuelto el ejercicio 1. Continuemos. Ahora tenemos otro ejercicio con otro vector. Vamos a verlo gráficamente para apoyarnos un poco más. Ahora nos dice que uno de los vectores está en la coordenada 2,2 y el otro vector está ubicado en la coordenada 3,2. El primer vector sería este y el segundo vector sería este.
el vector de color verde y el otro vector, este vector lo colocaremos de color verde y el otro vector lo colocaremos de color azul. El vector que está en 2,2 es el vector A y el vector que está en 3,2 es el vector B. Ok, gráficamente así se mirarían los vectores que nos presenta el problema. Recordemos que es un segmento de recta dirigida. Ahora, las operaciones que nos exigen. La primera operación, mal no recuerdo, es 2 veces A. Entonces, lo único que hay que hacer en el inciso A es multiplicar por 2 cada uno de los componentes del vector. Hago la aclaración que este mismo criterio se aplica en vectores en 3 dimensiones. Si fuera en 3 dimensiones, vector en 3 dimensiones se resolvería exactamente de la misma manera. Entonces el resultado sería 4,4 y sería todo. Procedamos al inciso B. El inciso B me parece que decía A más B. Como recordarán, lo único que hay que hacer es sumar componente a componente cada uno de los vectores. En este caso sería 2 más 3 porque son los dos valores que corresponden a X, 2 y 3. Y 2 más 2, 2 más 2 que son los dos vectores que corresponden a Y. Entonces el resultado sería 5,4. Y este vector 5,4 sería nuestro resultado. Podemos hacer uso del software para corroborar nuestra respuesta. Como ya denominamos que los vectores se llaman A y B, podemos colocar directamente A más B. Y miren cómo las coordenadas son A más B. Este vector vamos a cambiar el color para que podamos diferenciarlo. Este vector de color naranja ya sería, que el software automáticamente denominó U, sería la suma de A más B. Ahora, el inciso C sería la resta de A menos B. De igual manera que en la suma. En la suma sumamos componente a componente, por lo tanto aquí restamos componente a componente. Sería 2 menos 3, 2 menos 2. Aquí sí importa el orden. Como no es lo mismo decir 2A menos B que B menos A. Es algo que hay que mencionar. Entonces aquí el resultado sería menos 1, 0. Y tenemos la resta de A menos B. Por no dejar, vamos a corroborar en el software A menos B. Automáticamente el vector lo llamó el vector V, que es este pequeño vector que se ve aquí. Vamos a poner un color morado. Notamos que las coordenadas son 1 menos 1,0, lo mismo que nos dieron acá en nuestros cálculos manuales. El siguiente inciso es calcular la magnitud de A más B.
que es de manera pitagórica. Como ya tenemos aquí en el inciso B la suma de ambos vectores, directamente aplicamos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 25 más 16, que sería lo mismo que la raíz cuadrada de 41. Esto podemos decir que es aproximadamente igual a 6.403. Esa sería la magnitud de nuestro vector. Aquí en el software, como el vector a más b, que es el que está en naranja, lo llamamos u, lo único que tenemos que colocar es longitud de u 6.4, y en nuestros cálculos dio 6.4. Vamos muy bien. Como último inciso tendríamos la magnitud de a menos b. Hasta este punto ya en el inciso C calculamos cuánto es a menos c. Aquí no es tan necesario hacer todos los pasos. ¿Por qué? Porque como uno de los componentes es 0, automáticamente la magnitud va a tomar el valor del otro vector, obviamente positivo, por ser una magnitud. Esto sería igual a 1. Ese sería el inciso E, la magnitud de la resta de a menos c. Si de todas maneras lo probamos en el software, la magnitud es 1. Por lo tanto, todos nuestros incisos son correctos. Si vamos al ejercicio 3, pues son exactamente los mismos pasos. Pues igual los representamos gráficamente en el software para que visualmente nos demos una idea de lo que estamos haciendo. El vector A sería un quinto, un quinto. Entonces aquí colocamos un quinto, un quinto. Y el otro es 0,6. 0,6. Ahí es muy difícil apreciarlos, pero vamos a acercarnos un poco. Ahí está. Vamos a dejar un poco, ahí está. Entonces los vectores, el primer vector estaría de acá partiría del origen acá, y el otro del origen a este punto A. Bueno, se ven muy pequeños, pero este vector U, ahí ya vi el nombre, aquí está el vector U, es el vector B, y este vector V es el vector A. Que cuesta un poco verlo, vamos a acercar para ver el otro que es más pequeño. Esto es debido a que hay mucha diferencia de tamaños entre ambos vectores. ¿Saben qué? Para que no se vea tan disparejo, ¿por qué no cambiamos el ejercicio? Que este sea un cuarto, 0, un cuarto. Ahí está.
porque estamos viendo que se ven, cuesta mucho apreciarlos por la diferencia de escalas. De todas maneras el procedimiento va a ser el mismo, así que no pasa nada. Ahí está, aquí ya se puede apreciar un poco más. Vamos a acercarlos. Obviamente un vector, como tiene componente 0 en X, solo se mueve a lo largo de Y. El vector B y el vector A, pues sí tiene dos componentes. Vamos a poner en color naranja para apreciarlo mejor. Ahora, así se mirarían gráficamente los vectores. Vamos a hacer las operaciones que nos piden los ejercicios. El inciso A, pues, recordamos, es simplemente 2 veces el vector A. Multiplicamos por 2 cada uno de los componentes que incluyen el vector. 1/5, coma, 1/5. Esto sería igual a 2/5, coma, 2/5. Y eso es todo. Ya tenemos el inciso A. Ahora, si vamos al inciso B, tendríamos que es A más B. Esto sería igual, como hemos mencionado anteriores veces, lo único que tenemos que hacer es sumar componente a componente. En el primer ejercicio recordarán que lo manejamos con I y J, y en los siguientes lo hemos manejado por este tipo de llaves. Cualquiera de las dos representaciones de los vectores es correcto. 1/5 más 0, coma, 1/5 más 1/4. En el primero solo se está sumando 0, así que sería 1/5. Ahora, recordando un poco nuestras sumas de fracciones, daría 9/20. Sería interesante que ustedes lo hagan manualmente, esta operación de 1/5 más 1/4, para corroborar. Como el software me lo va a dar posiblemente en decimales, solo para corroborarlo, que estemos en lo cierto, 1/5 es igual a 0.2 y 9/20 es igual a 0.45. Vamos a ver qué nos dice el programa. A más B, 0.2 y 0.45. Y es este vector que coloqué en color azul y que el software denominó 1. 0.2 y 0.45 coinciden los resultados. Pasamos al inciso C. A menos B, pues como ya hemos venido trabajando, lo único que hay que hacer es restar componente a componente. 1/5 menos 0, 1/5 menos 1/4. Esto sería igual a 1/5, ahora aplicaremos nuestras restas de fracciones. El resultado tendría que dar menos 1/20. Que en decimales, si las respuestas me las dejan en fracciones no hay ningún problema, pero esto lo estoy pasando a decimales para que lo corroboremos con el software. Menos 1/20, es como 0.05, menos 0.05, y aquí no lo pasé a decimal, sería 0.2. Vamos a ver qué opina el programa. A menos B, 0.2 menos 0.05, que es este vector de aquí que vamos a poner en color rojo. Aquí está. Este vector rojo sería la resta del vector
A, que está en naranja, y el vector B, que está en verde. Ahora pues ya solo nos quedaría calcular las magnitudes. La magnitud de A más B, que de forma pitagórica sería la raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado más 0.45 al cuadrado. Esto es igual aproximadamente 0.4924. Y de una vez calculemos la magnitud de A menos B. A menos B sería la raíz cuadrada de lo que obtuvimos en el inciso C, que es 0.2 al cuadrado más menos 0.05 al cuadrado. Y esto es igual a aproximadamente 0.206. Ahorita con el software vamos a corroborar las respuestas. Se me ha olvidado ir marcando las respuestas correctas. Vamos a marcar. Sería esto. 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 Y esto. Aquí ya tenemos las respuestas. Vamos a corroborarlo con el software. Lo único que hay que colocar es longitud. La suma es el denominador vector u. Dio 0.49, igual que a nosotros, 0.49. Y la otra sería longitud del vector b, 0.21. Y a nosotros nos dio 0.206. Lo único que hizo fue redondear el 0.6 a 0.1, así que correcto. Estos serían ejercicios básicos de operaciones con vectores: sumas, restas, cálculo de magnitud y multiplicación por un escalar. Y también vimos cómo se representan gráficamente. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Saludos y que estén muy bien.